¿Cómo es trabajar en una granja de vacas o dairy farm aquí en Australia? ¿Qué es una dairy farm? Bueno, básicamente una dairy farm es una granja de vacas lecheras en el cual el negocio es la leche de las vacas. Bueno, ¿qué se hace y en qué consiste este trabajo? Básicamente las vacas se ordeñan 2 veces al día, uno en el turno de la madrugada y otro en el turno de la tarde, el cual nosotros a veces estamos en la madrugada que empieza a las 3 de la mañana y el de la tarde que empieza a las 2 de la tarde. Bueno, en esta granja en particular habían alrededor de 2000 vacas y nosotros empezamos ordeñando a las 3 de la mañana. Una tenía que levantarse antes de las 3 de la mañana para ir a buscar a las vacas al campo donde se encontraban y llevarlas al lugar donde nosotros las ordeñamos. Entonces somos 3 personas. Una que va conectando los caps, que son los elementos que ordeñan la vaca. La segunda, que es la que va retirando las vacas que ya han sido ordeñadas. Y la tercera, que fue a buscar al rebaño, que una vez que ya trae todas las vacas al lugar, viene y se une con el ordeñamiento de las vacas. Hay una cuarta persona que es la que hace todo el movimiento de rebaños afuera de la dairy farm. Bueno, esa persona tiene que llevar el primer rebaño, traer el segundo, mover el tercero, tiene que hacer mucho movimiento de puertas, de cuatrimoto, porque la granja es súper grande. Entonces hay un rebaño que está a 5 kilómetros, otro que puede estar a 300 metros, entonces hay mucho movimiento. Bueno, esa persona al final del día también queda trabajando con el tractor y para poner la comida a las vacas, todo el movimiento de puerta y de rebaño y de tractor lo hace la cuarta persona. Bueno, esta granja en particular tenía una plataforma rotativa con 60 espacios y así cada vez que entra una vaca, otra sale. Y así hasta ordeñar 2000 vacas y eso en realidad toma como 3 horas, 3 horas y media aproximadamente. Bueno, lo que no te dicen es que las vacas se cagan, pero a todo momento. Hacen caca cuando van entrando, cuando tú las estás ordeñando, cuando no estás haciendo nada. Las vacas están ahí, se cagan, se cagan, se cagan todo el día. Entonces, después de una hora de trabajo, el piso está lleno de caca, hay que estar limpiando constantemente. Lleno de caca acá tus brazos, tu pecho, tu cabeza, tu cara, las manos. Entonces, tú estás así ordeñando y si no te mueves, te cae la caca encima. Bueno, aparte de ordeñar vacas, lo que también aprendí a hacer y hacía era ir a buscar y dejar rebaños en la cuatrimoto, que nunca lo había hecho. También manejaba el cargador frontal, el telehandler, que era con el cual rellenaba el mixer con la comida de las vacas. Y también manejaba el tractor con el mixer enganchado detrás. Y así distribuía la comida para todas las vacas para que coman. Bueno, nosotros a esta granja llegamos justo en la época del año en la que llaman calving season, que viene de la palabra calf, que significa la vaquita bebé. Y la calving season se trata de un momento en el que muchas vacas empiezan a dar a luz, entonces por lo cual había otro trabajo que era alimentar, cuidar a las vaquitas bebés, que en realidad lo hacían casi solo mujeres porque, bueno, el jefe decía que eran más cuidadosas, delicadas y tenían mucha más paciencia en el momento de alimentarlas. Bueno, la experiencia nuestra. Bueno, nosotros llegamos justo en la época después del COVID, entonces no había tanta gente, además de que era la calving season, que es la época más ocupada del año. Entonces el jefe de nosotros necesitaba mucha gente, pero no había tanta. Por lo cual a nosotros nos tocó hacer muchas veces turnos dobles en los que trabajamos mínimo 12 horas y yo llegué a trabajar hasta 18 horas algunas veces. Pero lo bueno que él también siempre nos daba 2 días a la semana libre. Era tanto el trabajo que pasaron 1 o 2 meses y yo no me di cuenta y empecé a bajar de peso porque trabajamos mucho. A mi pareja le empezó a dar mucho dolor de espalda, así que aunque nos gustaba el trabajo, después de los 3 meses decidimos dejarlo. Bueno, para nosotros hacer este trabajo por 3 meses estaba bien porque queríamos hacer los 3 meses de farm, de granja, para poder extender nuestra Working Holiday Visa y también queríamos ahorrar plata. Entonces también estaba bien que trabajáramos harto. Entonces lo bueno es que ahorramos harto y aprendimos caleta. La experiencia es muy linda para hacerla una vez en la vida. Además, lo otro que influye caleta es que estáis tan cansado y aunque te guste, si la gente que trabaja contigo no es buena onda, no se lleva bien contigo, etcétera, lo vas a pasar mal. Bueno, nosotros teníamos súper buen grupo de trabajo, había un chico de Argentina, otro chico de Perú, mi pareja que era de Francia, yo soy de Chile y 2 chicos colombianos y 2 chicos de Inglaterra. Todos muy buena onda, también todos súper cansados, pero aún así todos nos llevábamos súper bien y teníamos paciencia dentro de todo. También otra de las cosas que me gustó caleta fue que aprendí a manejar tractor, que no sabía, nunca había manejado una cuatrimoto, entonces aprendí a manejar cuatrimoto, el tractor con el mixer, que es el que te mezcla la comida, el telehandler, el cargador frontal, además que ayudamos a asistir a vacas enfermas,
a vacas que tenían problemas para dar a luz. Y lo triste yo creo que más que nada era que al momento de nacer los terneros los separaban de las mamás. Nos decía que de lo que sí es un negocio, y él es su quinta generación en el negocio de la granja de vacas, y aunque es un negocio, él les trata de dar la mejor calidad de vida dentro de lo posible. Bueno, ¿cuánto trabajábamos y cuánto ganábamos? $21 con 22 centavos y hacíamos muchas horas a la semana y nos pagaban cada 2 semanas. Entonces creo que alcancé a trabajar 150, 160 horas en 2 semanas y gané como $4.700, algo así. Y también pagábamos una renta que era de $220 cada uno cada 2 semanas. O sea, no teníamos ni gratis ni la acomodación ni la comida. ¿Lo recomiendo? Sí. Si no eres vegano o vegetariano, hácelo definitivamente. Y si te gustan los animales también, porque vas a pasarlo bien. Pero sí, como experiencia, háganlo y directamente si lo hacen y no les gusta, bueno, renuncian y ya está, no pasa nada. Muchas gracias por ver este video y por quedarse hasta el final. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, pregunta, algo que no les gustó o algo que me faltó, y ahí yo se los voy a responder lo más pronto posible, o puedo hacer un videito también de lo que ustedes quieran. Muchas gracias, denle like, compártanlo y cuídense, y cualquier cosa me consultan. Eso, chao, gracias.